Buenos días, alumnos del cuarto mecánico C. Les habla el docente Carlos Espinosa y hoy vamos a trabajar en el módulo torneado de piezas y conjuntos mecánicos, parámetros de mecanizado en un torno paralelo. Para hacer un poco de retrospectiva, la clase anterior comenzamos a analizar estos contenidos donde vimos los dos primeros parámetros de trabajo, que eran velocidad de corte y velocidad de rotación de la pieza. Definimos en base a datos que nos entregaba cada uno de los ejercicios propuestos los procedimientos necesarios para poder determinarlos matemáticamente. Hoy, para continuar, vamos a trabajar en base a dos parámetros nuevos. El primero se llama velocidad de avance. Esta velocidad de avance tiene relación con la velocidad en automático con que progresa el corte. Tal como dice ahí, generalmente viene dada por el catálogo del fabricante y viene dispuesta en las placas de información que trae cada máquina herramienta. Básicamente dice que la velocidad de avance es el producto del avance por revolución y la velocidad de rotación de la pieza. En base a ello, su fórmula es la siguiente. Velocidad de avance, que está representada por la F mayúscula, que se expresa en milímetros partido por minuto, va a ser igual a N, que ya la calculamos anteriormente, que es revoluciones partido por minuto, o velocidad de rotación de la pieza, multiplicado por F minúscula. Y esa F minúscula tiene relación con el avance por revolución. Y este avance está dado en milímetros. Bastante simple la fórmula, solamente tenemos que generar el producto o multiplicación, por lo tanto vamos a ver un ejemplo. Dice, ¿cuál es el avance automático que puede realizar un torno paralelo cuya pieza gira a 700 revoluciones por minuto y posee una progresión de 0,0254 milímetros por revolución? A diferencia de los ejercicios que vimos en la clase anterior, ahora el resultado que nos dé tenemos que aproximarlo a 2 decimales. Si recuerdan, los ejercicios anteriores aproximábamos al entero. Entonces, como siempre, los datos del ejercicio, yo ya los tengo dispuestos, sería N, o velocidad de rotación, que sería 700 revoluciones por minuto, y avance por revolución, que sería 0,0254 milímetros partido por revolución. Aplicamos la fórmula, y la fórmula dice que la velocidad de avance va a ser igual a la multiplicación de N, que es 700, por F, que vale 0,0254. Ese valor nos va a dar 17,78. Y fíjense en una cosa, ese resultado me lo entrega en 2 decimales, y a mí me piden aproximar a 2 decimales. Por lo tanto, como yo no tengo más decimales para analizar, ese sería mi resultado final. O sea, la velocidad de avance automático para poder generar el mecanizado en una pieza que gira 700 revoluciones y cuyo progreso de corte es de 0,0254 milímetros por revolución, sería de 17,78 milímetros en un minuto. Eso va a progresar el corte en un minuto, 17,78 milímetros. Y esa sería la aplicación de esta fórmula matemática para conocer la velocidad de avance. Muy sencilla. Como todos los ejercicios, podemos complejizarlo haciendo transformaciones de unidades, pero no es la intención. La intención es que entiendan el procedimiento. La segunda fórmula que vamos a analizar en esta clase tiene relación con el tiempo de torneado, que es básicamente cuánto se tarda en generar el proceso de mecanizado. Ahora bien, este tiempo está dado para una pasada. Y generalmente nosotros, cuando fabricamos piezas en un torno paralelo, vamos a realizar más de una pasada, también a longitudes diferentes. Por lo tanto, voy a tratar de
uniformar el criterio con el que quiero que entiendan este concepto. La fórmula T, que va a estar en minutos, va a ser igual a la longitud de pasada expresada en milímetros dividido por la velocidad de avance, que la hemos calculado en el procedimiento anterior. Como les explicaba, esta fórmula es para una pasada y algo que tenemos que considerar. En aquellos casos donde realizaremos más de una pasada, el valor de esta fórmula la debemos multiplicar por el número total de pasadas y por un factor de 1.15. Este factor básicamente es por pérdida de tiempo cuando desplazamos los carros longitudinales o transversales para ubicarlos en el punto de inicio del mecanizado. Básicamente agregar un 15% del tiempo. A eso se refiere. Y ahora, para poder comprender mejor esta fórmula y cómo la aplicamos, vamos a hacer dos ejemplos. Un ejemplo para una pasada y un ejemplo para más de una pasada. Antes de pasar a ello, piezas que uno podría fabricar en un torno, y aquí le llamamos longitud de pasada. Es la distancia donde yo voy a generar el mecanizado. En este caso se trata de un diámetro que sería 14, por lo tanto, cada pasada mía sería de una longitud de 40 milímetros. Para otro caso, que este sería el macho del pomel, tenemos dos longitudes de pasada. ¿Por qué dos longitudes? Porque hay dos diámetros diferentes. Hay un diámetro de 10 y un diámetro de 15. Y cada diámetro tiene una longitud diferente. Por lo tanto, a esas longitudes por diámetro nosotros le llamamos longitud de pasada. Y vuelvo a reiterar, en este caso tendríamos dos longitudes de pasada, por lo tanto habría que hacer un procedimiento de cálculo un poco más complejo. Entonces, como les decía, vamos a realizar dos ejemplos. Y el primero tiene relación con aplicar la fórmula de tiempo de mecanizado o de torneado para una pasada. El ejemplo dice: ¿cuánto demora un operario en mecanizar una pieza en el torno paralelo si se requiere obtener una longitud de 350 milímetros y la velocidad de avance empleada es de 9,52 milímetros por minuto? También lo importante es que aquí debemos aproximar a dos decimales. Teniendo el encabezado, definimos los datos: la longitud de pasada, 350 milímetros, la velocidad de avance, 9,52 milímetros partido por minuto, y el número de pasadas sería 1. Ahora vamos a aplicar la fórmula, y la fórmula dice que el tiempo va a ser igual a la longitud de pasada, que es 350, dividido por la velocidad de avance, que es 9,52. Como es por una pasada, no aplico nada de factor de pérdida de tiempo, nada de multiplicación por pasada, solamente esa fórmula. Y al hacer esa división, el resultado me da 36,7647 y hartos decimales más. Yo lo voy a dejar en 4, pero aquí lo relevante es que a mí me pide dejarlo en 2 decimales. Como tengo más de 2 decimales, ¿qué debo hacer yo? Analizar el tercer decimal. Como este decimal es menor que 5, de acuerdo a las propiedades matemáticas o a las leyes matemáticas, no puedo aumentar en un valor el número anterior. Recuerden que solamente puedo aumentar en un valor cuando es igual o mayor a 5 el decimal que yo estoy analizando. En este caso es 4, por lo tanto, el resultado final para este ejercicio en una pasada va a ser de 36,76 minutos. O sea, para poder mecanizar una pieza de 350 milímetros de longitud con una velocidad de avance de 9,52 milímetros por minuto, me voy a demorar 36,76 minutos. Una eternidad. En el segundo ejemplo, tenemos el mismo encabezado, la misma longitud, la misma velocidad de avance, pero yo agrego lo siguiente:
Contemplar 6 pasadas para realizar el mecanizado de la pieza. ¿Ya? Ahora ya no va a ser en una, va a ser en 6. Y ahí va a modificar el valor total del tiempo. Y también debemos aproximar a 2 decimales del resultado. Entonces nos vamos con los datos de nuevo. Longitud de pasada 350 milímetros, velocidad de avance 9,52 milímetros partido por minuto y número de pasadas 6, porque aquí me indica que son 6. Vamos a analizar la fórmula. El tiempo dice que es la longitud de la pieza o longitud de pasada dividido por la velocidad de avance. Pero como estamos en más de una pasada, a esa fórmula principal vamos a agregarle lo siguiente. Esa división, ese resultado lo vamos a multiplicar por el número de pasadas y por 1,15, que es factor de pérdida de tiempo adicional. Esta sería mi fórmula completa para este ejercicio donde yo tengo que hacer más de una pasada. Si lo resolvemos, el tiempo va a ser igual a 350, que es la longitud, dividido por la velocidad de avance, que es 9,52. Esa división, el resultado lo multiplicamos por el número de pasadas, que es 6, y lo multiplicamos por el factor de pérdida de tiempo, que es 1,15. Haciendo todo ese procedimiento matemático, nuestro resultado nos va a dar 253,6764. Y como yo debo aproximar a 2 decimales este resultado, hago lo mismo que hice en el ejemplo anterior, analizo el tercer decimal. El tercer decimal es 6, por lo tanto, como es mayor que 5, yo debo aumentar en una unidad el número anterior, y el número anterior era el 7. Por lo tanto, aplicando este concepto matemático de aproximación, mi tiempo total de mecanizado para una pieza de 350 milímetros con una velocidad de avance de 9,52 milímetros por minuto y contemplando 6 pasadas para trabajar, va a ser igual a 253,68 minutos. Y esos serían los dos procedimientos para calcular el tiempo de pasada o tiempo de mecanizado. Espero se haya entendido, chiquillos. Y como siempre, cualquier duda, consulta que tengan, la hacen llegar a mi correo para que podamos ir generando un buen proceso de aprendizaje. Hasta aquí sería el video de hoy. Espero comprendan las instrucciones, trabajen bien su guía de actividades y que junto a su familia se encuentren bien. Cuídense. Hasta luego.